Hay una nueva tendencia en la prensa deportiva que ya nos sorprende, pero sí preocupa, y es esa necesidad casi patológica de forzar narrativas donde no las hay hasta el punto de cruzar el umbral donde la exageración ya no es un recurso narrativo, sino un modus operandi. El último ejemplo es casi insultante. Fijaos en este titular del periódico. Hablan de una jugada estratosférica al alcance de pocos cuando lo que vimos fue un recorte normal de Lamine Yamal ante el FC Seúl. Sí, así como lo escuchaste, un gol en un amistoso de julio elevado a la categoría de obra maestra. ¿Y es que nos hemos vuelto todos locos? Os cuento lo ocurrido. La acción fue sencilla. Pase filtrado de Dani Olmo y Yamal recibe por banda derecha, encara, recorta hacia adentro con un taconazo. Recurso correcto, sí, pero nada que no se vea en cualquier jornada de cualquier liga del mundo por parte de un extremo de media tabla. Buen gol puede ser, buena jugada también, pero jugada estratosférica al alcance de pocos, aquí entramos en el terreno de la fantasía. Ya que si eso es estratosférico, entonces podríamos decir que lo de Neymar en el PSG era intergaláctico y lo de Zidane en el Bernabéu directamente un dios del Olimpo. Porque si esa jugada repetida hasta el cansancio por miles de extremos cada temporada merece semejante adjetivo, entonces la definición de lo extraordinario ha sido rebajada a un nivel de un video de TikTok. Pero no, con Lamine Yamal hay que fingir asombro, hay que rendirse, hay que suspirar, porque el guión ya está escrito y lo único que falta es ponerle la banda sonora. Y por si fuera poco, tras el gol llegó el acto 2 del espectáculo, el gesto de la corona. Lamine se golpea el pecho y se coloca una corona imaginaria sobre la cabeza, imitando el icónico gesto de LeBron James. Todo esto enfundado en una camiseta del Barça que homenajeaba a Kobe Bryant. Resultado, una tormenta de elogios, hashtags de Mamba Mentality y artículos que hablan de la nueva realeza culé. Y uno se pregunta, ¿de verdad esto es real? Porque coronarse a sí mismo después de marcar en un partido de pretemporada contra el FC Seúl no es ambición, es simplemente ego. Es una teatralización vacía y es el reflejo de un jugador que, al igual que Mario Balotelli en su día, empieza a construir su leyenda más desde el acting que desde los hechos. Porque seamos sinceros, Yamal va camino a ser el Balotelli 2.0. Mucho ruido, muchas portadas y una carrera que acabó más en el recuerdo de las polémicas que en los resúmenes de goles. Y es que el paralelismo es inquietante. También Balotelli se autoerguía como figura divina antes de ganarse nada. También fue el niño mimado del marketing antes de serlo del vestuario. Y también tuvo una prensa dispuesta a vender cualquier gesto suyo como una muestra de genialidad, hasta que la realidad se impuso al marketing. Pero lo más llamativo no es Yamal, es el periodismo que lo rodea. Porque mientras elevan una jugada normal a la categoría de estratosférica, guardan silencio ante sus desplantes. Nadie dijo nada cuando celebró sus 18 años con una fiesta de mal gusto y estética de videoclip de rap entre enanos y pistolas de juguete. Nadie analiza sus gestos altivos en el campo, nadie cuestiona el narcisismo creciente que transmite, el relato está blindado, y la prensa ha decidido ser su agencia de representación gratuita. Y lo peor es que lo hacen con descaro. Fijaos en esta nota, aún siguen vendiéndolo como el joven de 17 años, cuando hace semanas que cruzó la mayoría de edad. ¿O será que, como bromean algunos en redes, ya no cumplirá más años para no perder el relato del niño prodigio? Así estamos, señores, un periodismo servil, una afición confundida y una narrativa completamente distorsionada, porque mientras se infla artificialmente a este jugador con palabras huecas, lo que queda claro es que todo huele más a operación de marketing que a fútbol, porque cuando hay tanta prisa por convertir a alguien en estrella es porque la estrella todavía no brilla por sí sola. Y quizás ese sea el verdadero drama, que todo este montaje, toda esta exageración, toda esta maquinaria no busca reconocer el talento, busca construir un ídolo, uno que aún no lo es, uno que si no cambia el rumbo terminará siendo recordado no por sus goles, sino por sus gestos, por sus fiestas, por su corona invisible. Lamine Yamal puede llegar a ser un gran jugador o no, pero de momento lo que estamos viendo no es fútbol, es marketing del caro y del descaro.